Volví del hospital con una noticia que había esperado durante semanas: el tumor era benigno y podían operarme. Iba a decirle a mi esposo que todavía teníamos una oportunidad, que tal vez nuestra vida no iba a terminar en una sala de espera. Pero antes de abrir la puerta, lo escuché hablando por teléfono con su amante. «No sabes lo que es vivir con ella, Ofelia», decía Julián con una voz que no le conocía. «La casa huele a medicinas. Está pálida, débil, se queja todo el día. Yo no pienso pasar mis mejores años cuidando a una inválida». Me quedé con la llave en la mano, parada frente a la puerta de la casa que todavía rentábamos en Querétaro. Apenas unas horas antes, yo había llorado de alivio en el consultorio del neurocirujano. Ahora escuchaba al hombre, que juró cuidarme, hablar de mí como si yo fuera un estorbo. «Mi nombre es Maribel Ramírez, y durante mucho tiempo creí que tenía un matrimonio tranquilo. No perfecto, no de esos que se presumen en redes, pero sí seguro. Hace 4 años, a los 30, me casé con Julián García. Él trabajaba como gerente operativo en una empresa de suministros industriales, por la zona de Bernardo Quintana. Yo era gerente de proyectos en una financiera ubicada en Centro Sur. Yo ganaba más que él. Eso nunca fue un secreto. Pero tampoco creí que fuera un problema. Julián no parecía competir conmigo. No hablaba de ascensos, ni de coches nuevos, ni de quedar por encima de nadie. Decía que prefería una vida sencilla. Llegaba temprano, preparaba la cena y me esperaba con la mesa puesta. «Hoy hice pasta con crema de chipotle, como te gusta», me decía muchos viernes, dándome un beso cuando yo entraba agotada después de una semana de juntas, reportes y llamadas. «Me estás mal acostumbrando», le contestaba yo, dejando mi bolsa en una silla mientras respiraba el olor familiar de ajo, crema y chile tostado. Vivíamos en una casa rentada en Milenio 3. No era enorme, pero tenía buena luz, una cocina cómoda y una pequeña terraza donde Julián había puesto macetas de romero y albahaca. Teníamos rutinas, bromas internas, domingos de café en el centro y planes que parecían firmes. Queríamos comprar una casa propia, tal vez en el Refugio o en alguna privada tranquila cerca de la salida a Juriquilla. Para eso habíamos abierto una cuenta conjunta. Poco a poco, con mi sueldo, sus aportaciones y muchos meses de cuidarnos de gastos innecesarios, juntamos 1.200.000 pesos. No alcanzaba para la casa que soñábamos, pero era un buen enganche. «Un año más, Maribel», me decía Julián, acostado en el sillón mientras veía anuncios de casas en su celular. «Si seguimos así, pronto dejamos de pagar renta». Yo asentía, imaginando recámaras con espacio para niños, una cocina más grande y una vida donde todo siguiera avanzando en orden. Hablábamos de tener hijos, pero los dos decíamos que primero queríamos estabilidad. Una casa, ahorros, seguridad. Todo parecía claro hasta aquel martes de marzo. Yo estaba presentando proyecciones trimestrales frente al consejo de la financiera. Recuerdo la sala fría, la pantalla con gráficas y la voz de Claudia Méndez, mi jefa, pidiéndome que explicara un ajuste en el presupuesto. Luego las caras empezaron a deformarse. Sentí que el piso se me iba de lado. Escuché a alguien decir mi nombre y después todo se apagó. Desperté en urgencias de un hospital privado, con luces blancas sobre la cara, un monitor sonando junto a mi cama y Claudia sentada cerca, pálida de preocupación. Un médico de cabello canoso se acercó con una carpeta en las manos. «Señora Maribel», dijo con cuidado, «necesitamos hacer más estudios. La tomografía muestra algo que nos preocupa. Parece haber una masa en el cerebro». La palabra masa se me quedó atorada en la garganta. No entendí nada durante unos segundos. Solo miré al médico como si estuviera hablando de otra persona. «¿Un tumor?», pregunté. «Puede ser. Pero no podemos asegurarlo todavía. Necesitamos resonancia, análisis y valoración con neurocirugía. También debemos determinar si es benigno y si puede operarse. Tengo que ser honesto con usted, dependiendo de la ubicación. Podría haber riesgos importantes, incluso secuelas neurológicas». Sentí frío en las manos. Mi primer pensamiento no fue el trabajo, ni la casa, ni el dinero. Fue Julián. Pensé en su cara cuando se lo dijera. Pensé en nuestros votos, en esa frase que una repite sin medirla bien en la salud y en la enfermedad. Hasta ese día, la enfermedad había sido una palabra lejana, algo que les pasaba a otros.
Esa noche tomé un taxi a casa. No quise llamarle desde el hospital. Necesitaba verlo de frente. Cuando abrí la puerta lo encontré en la cocina, moviendo una olla de caldo con verduras. Tarareaba bajito, como cualquier otro día. «Julián», dije desde la entrada, «necesito contarte algo». Se volteó con la cuchara en la mano. Al verme, la sonrisa se le borró. «¿Qué pasó, Maribel?». Le conté todo. El desmayo, urgencias, los estudios, la masa en el cerebro. Mientras hablaba, su rostro fue perdiendo color. Yo esperaba que me abrazara, que me dijera que íbamos a salir de eso, que no me soltara la mano, pero lo primero que preguntó fue otra cosa. «¿Vas a poder seguir trabajando?». Me quedé callada. «¿Qué pasa si tienes que dejar la financiera?». Siguió. «¿Nos alcanza con lo que tenemos? ¿Y si el tratamiento cuesta demasiado?». No dije nada por un momento. Esa pregunta me dolió más de lo que él alcanzó a notar. Mi esposo acababa de enterarse de que yo podía tener un tumor cerebral, y su primera preocupación era si yo seguiría produciendo dinero. «Tenemos los ahorros», respondí, intentando que no se me quebrara la voz. «Eso puede ayudarnos al principio. Después vemos qué hacemos, juntos». «Sí, claro», dijo él, pasándose una mano por el cabello. «Los ahorros. Está bien. Hay que cuidar ese dinero». Las semanas siguientes fueron una mezcla de citas médicas, análisis y miedo. Me hicieron una resonancia, más estudios de sangre y varias valoraciones. Traté de seguir trabajando, pero los dolores de cabeza se hicieron más fuertes. Había días en que la luz de la computadora me partía la frente. Otros días me costaba concentrarme en una sola página. Una tarde, Claudia me encontró en mi oficina con la cabeza entre las manos. «Maribel, ya no puedes seguir así», me dijo con firmeza, pero sin dureza. «Vamos a hablar con Recursos Humanos para tramitar tu incapacidad y ajustar una licencia médica. Tu salud va primero». Acepté porque ya no tenía fuerzas para fingir. Quedarme en casa, sin embargo, fue más difícil de lo que pensé. Las paredes parecían cerrarse. Me acostaba en el sillón y miraba el techo, preguntándome si iba a morir, si iba a sobrevivir con secuelas, si tendría que depender de alguien para bañarme, caminar o hablar. Y ahí empezó a cambiar Julián. O tal vez ahí empecé a verlo de verdad. Llegaba cada vez más tarde. A veces pasaba de medianoche. Cuando le preguntaba dónde estaba, respondía siempre lo mismo. Me quedé a cerrar pendientes. «Estoy cubriendo horarios extra. Necesitamos dinero para tus estudios, Maribel. Tú entiendes, ¿no?». Yo asentía porque estaba cansada, porque tenía miedo y porque quería creerle. Algunas noches lo escuchaba hablar por teléfono en el patio, en voz baja. Si entraba yo, colgaba o cambiaba de tema. Me decía que eran cosas del trabajo, proveedores, inventarios, problemas de entregas. Mi mente estaba ocupada con pensamientos peores. ¿Y si el tumor era maligno? ¿Y si la operación fallaba? ¿Y si Julián tenía que cuidar a una mujer que ya no podía levantarse sola? Después de intentar soportarlo todo sin preocupar a nadie, llamé a mi mamá. Ella ya estaba en sus 70, pero seguía teniendo esa voz firme que me hacía sentir niña otra vez. «Mamá», dije apenas contestó, «estoy enferma». No me dejó terminar de disculparme por no haberle contado antes. «Voy para allá, hija. Ahorita mismo preparo una maleta». Llegó al día siguiente. Yo estaba teniendo uno de mis peores días, tan mareada que caminar del cuarto al baño me tomaba varios minutos. Mi mamá, Elena, me miró una sola vez y entró en ese modo suyo de resolverlo todo. Me preparó sopa, revisó mis medicinas, limpió la casa, habló con los médicos y se sentó junto a mí cuando el miedo me dejaba sin aire. Con mi mamá en la casa, por fin pude descansar un poco. Julián, en cambio, no lo tomó bien. Cada vez que llegaba y la encontraba en la sala, se le tensaba la cara, la saludaba con una sonrisa falsa y luego se encerraba en el cuarto con el pretexto de revisar correos. «Tu mamá no tiene que estar aquí todo el tiempo», me dijo una noche cuando ella ya dormía. «Casi nunca estás, Julián», le contesté. «Alguien tiene que ayudarme». «Estoy trabajando», respondió, alzando la voz. Luego bajó el tono. «Estoy trabajando por nosotros, Maribel». Mi mamá notó la tensión, por supuesto. No dijo nada malo de él.
Nunca fue de meterse por meterse. Pero una tarde, mientras doblaba una cobija, me miró con preocupación. «Hija, solo quiero que observes. Nada más eso». 2 semanas después anunció que regresaría a su casa. «Te veo más fuerte», dijo, aunque las dos sabíamos que no era del todo cierto. «Pero estoy a una llamada. Me marcas y vuelvo». Cuando se fue, la casa volvió a sentirse grande y fría. Julián empezó a llegar todavía más tarde. Yo me aferré a una sola cosa: los resultados. Cada estudio era una espera. Cada llamada del hospital me aceleraba el corazón. Por fin, después de semanas que parecieron meses, llegó la cita definitiva con el neurocirujano. Fue temprano, casi a media mañana, y Julián me había dicho que ese día entraría más tarde por un cierre de inventario. Entré al consultorio preparada para lo peor. El médico revisó los estudios, levantó la vista y, por primera vez desde que todo empezó, sonrió. «Maribel, tengo buenas noticias. El tumor es benigno. Además, está en una zona donde podemos operar con buen pronóstico. Hay riesgo, como en cualquier cirugía, pero en su caso es mucho menor de lo que temíamos». Me cubrí la cara con las manos y empecé a llorar. No fueron lágrimas bonitas ni discretas. Lloré por el miedo acumulado, por las noches sin dormir, por las veces que imaginé mi funeral, por mi mamá, por la vida que de pronto volvía a abrirse. El médico me explicó que todavía faltaban estudios preoperatorios, autorización del seguro de gastos médicos y ajustar la agenda del quirófano. La cirugía no sería inmediata, pero por primera vez había un plan. Ya no estaba esperando una sentencia en silencio. Salí del hospital respirando distinto. Pensé en Julián. Pensé que tal vez su distancia había sido miedo. Tal vez se había encerrado porque no sabía manejar la posibilidad de perderme. Tal vez, con esa noticia, podríamos empezar de nuevo. Decidí ir directo a casa. No me sentía segura para manejar, así que pedí un taxi y sostuve la carpeta contra el pecho durante todo el camino. Metí la llave en la cerradura con cuidado, pero antes de abrir por completo, escuché su voz desde la sala. «No puedo más, Ofelia. Tú no sabes lo que es vivir con ella». Me quedé inmóvil. La casa huele a medicinas. Ella se ve horrible, toda débil, toda apagada. Ya no es la mujer con la que me casé. Se me aflojaron las manos. Apreté la carpeta para que no cayera. «No, claro que no pienso quedarme si queda mal después de la cirugía. Estoy demasiado joven para pasarme la vida cuidando a una inválida». Me dolió una frase, luego la otra y luego la siguiente. No había duda, lo decía en serio. «Lo del dinero lo estoy viendo», siguió. «Tenemos bastante guardado. Algo voy a sacar de ahí. Solo necesito salir de esta situación antes de que empeore». Abrí la puerta. Julián se volteó de golpe, el celular pegado a la oreja. Su cara se quedó blanca. «Te llamo luego», murmuró y colgó. Yo cerré la puerta detrás de mí. «¿Qué fue eso?», pregunté. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Él me miró unos segundos, como calculando si todavía podía mentir. Después su expresión cambió. Se endureció. «Creo que ya escuchaste suficiente», dijo. «Tal vez es mejor así. Tenemos que hablar». «¿De qué?». «Quiero el divorcio, Maribel, y quiero la mitad de los ahorros». Lo dijo como si estuviera pidiendo una firma en una oficina, no rompiendo un matrimonio. «Seamos realistas», continuó. «Estás enferma. No sé cómo vas a quedar. Yo no voy a quedarme esperando a ver si vuelves a ser tú. Necesito una vida normal. Necesito a alguien sano». Lo miré, todavía con la noticia del tumor benigno ardiéndome en el pecho. Pude haberle dicho que el médico acababa de darme esperanza. Pude haberle mostrado los estudios. Pude haberle gritado que era un cobarde. Pero de pronto entendí algo con una claridad brutal. La enfermedad no lo volvió así, solo me obligó a verlo como era. «Está bien», dije. «Acepto el divorcio». Parpadeó, sorprendido. Seguramente esperaba lágrimas, súplicas, miedo. «Bien», respondió, recuperándose. «Me voy a un hotel hoy. Mañana vengo por mis cosas. Mejor así». Tomó su cartera y una chamarra. Ni siquiera hizo el intento de preguntar por mi cita. En la puerta se detuvo como si fuera a decir algo, pero al final solo salió. Me quedé en la sala mucho rato. No lloré al principio.
Solo miré las macetas, el sillón, los cojines que habíamos escogido juntos, las cosas pequeñas que hasta ese día habían significado hogar. Cuando por fin pude moverme, empecé a juntar sus pertenencias. No quería verlo al día siguiente revisando cajones como si todavía tuviera derecho a caminar por mi vida. Mientras recogía unas camisas, vi su computadora abierta sobre la mesa del comedor. Se había ido tan alterado que dejó iniciada su sesión de WhatsApp web. Nunca fui de revisar sus cosas. Siempre pensé que la confianza era parte del respeto. Pero ese día, la confianza ya no existía. Me acerqué. La pantalla mostraba una conversación abierta con Ofelia. No tuve que buscar mucho. Los mensajes estaban ahí. Como si Julián se sintiera tan seguro de su engaño que ni siquiera se molestara en cerrarlos. Había fotos íntimas que aparté de inmediato. No las fotografié ni quise quedarme con nada de eso. Lo que sí guardé fueron mensajes, fechas, horas, nombres y fragmentos donde quedaban claras sus mentiras, sus encuentros y la forma en que hablaba de mí. «Pobre Maribel», había escrito Ofelia. «Al menos su enfermedad nos da más tiempo juntos». Julián respondió: «Si la vieras ahora, parece que se está apagando. Me cuesta trabajo tocarla. Sentí náusea. Aún así, seguí leyendo. No sé de dónde saqué fuerza, pero entendí que necesitaba pruebas. Tomé mi celular y empecé a fotografiar las conversaciones visibles, cuidando que se vieran fechas y nombres. Después encontré otro chat en la columna de conversaciones recientes. Esta vez era con Inés Torres, la esposa de Jorge Torres, el jefe directo de Julián. «¿Tu marido sospecha algo?», le había preguntado Julián. Inés respondió: «Jorge no se da cuenta de nada. Vive metido en la empresa». Los mensajes entre ellos también eran íntimos. Hablaban de verse a la hora de comida, de escaparse cuando Jorge salía a visitar clientes, de lo fácil que era engañar a todos. Me senté en una silla porque las piernas ya no me sostenían. Mi esposo no solo me había abandonado mientras yo creía que podía morir. Me había engañado con Ofelia y también con la esposa de su jefe. Mientras yo estaba pendiente de medicinas y estudios, él organizaba sus mentiras. El divorcio avanzó más rápido de lo que imaginé, porque Julián presionó desde el primer día para firmar un convenio. No teníamos hijos ni propiedades. La casa era rentada. Lo único importante era la cuenta de ahorro con 1.200.000 pesos, la que habíamos creado para comprar nuestro futuro. Aunque la mayor parte del dinero venía de mi sueldo, estábamos casados bajo sociedad conyugal y la cuenta estaba a nombre de los dos. Julián llegó con un abogado caro y una cara de víctima que me dio coraje. «Mi cliente también contribuyó al matrimonio», dijo su abogado durante la revisión del convenio. Mientras la señora Ramírez se desarrollaba profesionalmente, el señor García sostuvo la dinámica del hogar, cubrió gastos diarios, administró servicios y aportó trabajo doméstico. Julián asentía con gesto serio, como si de verdad hubiera sacrificado su vida por mí. El mismo hombre que me había llamado inválida ahora se presentaba como esposo dedicado. En el convenio aprobado por el juzgado familiar quedó asentada la liquidación de la sociedad conyugal. La cuenta conjunta se dividiría por partes iguales. Legalmente, ese ahorro formaba parte del patrimonio común. Así, 600.000 pesos fueron para Julián. Vi ese número en los documentos y sentí rabia. No era solo dinero. Eran noches que pasé trabajando hasta tarde, bonos que no gasté, viajes que cancelé, comidas que rechacé para ahorrar. Lo que más dolía no era únicamente perder el dinero. Era aceptar que lo había juntado con alguien que ya estaba pensando en dejarme. Después de firmar, Julián salió sin mirarme. Yo tampoco lo llamé. No valía la pena. No pude seguir viviendo en esa casa. Cada rincón tenía una versión de mí que ya no existía. Mi mamá me recibió en la suya, en una colonia tranquila no muy lejos del centro de Querétaro. Era una casa sencilla, vieja en algunas partes, pero completamente suya. Abrió la puerta, me abrazó y no me hizo preguntas hasta que yo pude hablar. Como no teníamos hijos ni propiedades, el divorcio por convenio avanzó rápido. La cirugía, en cambio, dependía del seguro, los estudios preoperatorios y la agenda del quirófano. Quedó programada para 2 meses después del divorcio. Esos 2 meses fueron extraños. Ya no tenía a Julián en la casa,
pero su ausencia no se sentía como abandono nuevo. Era más bien la confirmación de algo que ya había ocurrido mucho antes de que él se fuera. La operación salió como los médicos esperaban. Lograron retirar el tumor completo y mi recuperación empezó poco a poco. Al principio me cansaba hasta para caminar al baño. Luego podía dar vueltas cortas por el patio. Después, logré salir a la banqueta con mi mamá tomándome del brazo. Durante esos días, ella fue mi fuerza. Me preparaba caldos, me recordaba mis medicinas, me acompañaba a mis revisiones y me dejaba llorar sin pedirme que fuera valiente todo el tiempo. Pero empecé a notar que ella también se cansaba. Se quedaba dormida en el sillón. Le dolían las rodillas. Algunas mañanas tardaba más en levantarse. Yo fingía no preocuparme para no incomodarla, pero ella me conocía demasiado. Una tarde, mientras tomábamos té en su sala, me tomó la mano. «Hijita, necesito contarte algo. Ya lo pensé bien». La miré con preocupación. Encontré una residencia para adultos mayores. Se llama Las Jacarandas. Es tranquila. Tiene jardín, enfermeras y actividades. No es una idea nueva. Llevo meses visitando lugares y comparando opciones. Esta me gustó. ¿Una residencia? Mamá, no. Tú no eres una carga. Ya sé que no me ves así, dijo, sonriendo con ternura. Pero yo también quiero decidir cómo vivir mis últimos años. Quiero estar en un lugar donde me cuiden sin que tú tengas que dejar tu vida otra vez. Intenté protestar, pero ella levantó la mano. Escúchame. Ya hablé con un notario. Quiero iniciar el trámite para dejar la casa a tu nombre. También tengo ahorrados alrededor de 900,000 pesos. Tengo mi pensión y un fondo aparte para la residencia. Ese dinero no te resuelve la vida entera, pero te va a ayudar a empezar de nuevo. No puedo aceptar eso. Claro que puedes. Soy tu madre. Déjame ayudarte mientras todavía puedo decidirlo con la cabeza clara. Conocía esa mirada. Cuando mi mamá hablaba así, ya lo había decidido. Discutirle solo iba a lastimarnos más. Una semana después, la ayudé a mudarse a Las Jacarandas. El lugar era bonito, sin lujos exagerados. Tenía bugambilias en la entrada, un comedor iluminado y un jardín donde varias señoras pintaban macetas. No era barato, pero mi mamá ya había hecho cuentas. Parecía más tranquila de lo que yo esperaba. «Voy a estar bien», me dijo. «Y tú también». Regresé sola a la casa que pronto estaría a mi nombre. Se sentía raro, demasiado silenciosa. Pero no era el silencio frío de la casa que compartí con Julián. Era otro tipo de silencio, uno donde por primera vez en meses no tenía que escuchar mentiras. Un mes después, me encontré con Margarita de la forma más inesperada. Estaba en una plaza de Centro Sur, cerca de donde antes trabajaba después de una revisión médica. Pedí una sopa y abrí mi computadora para revisar correos atrasados. Todavía no volvía formalmente a la oficina, pero Claudia me había pedido que no me desconectara del todo si me sentía con fuerzas. Entonces escuché una voz conocida. «¿Maribel? ¿De verdad eres tú?» Levanté la mirada. Era Margarita, la mamá de Julián. Estaba parada junto a mi mesa, pálida, como si acabara de ver a una muerta. Traía una carpeta en la mano, y después me dijo que había ido a hacer un trámite cerca de ahí. «Hola, señora Margarita», dije, señalando la silla frente a mí. «Si quiere, siéntese». Se sentó despacio, sin dejar de mirarme. «No puedo creerlo. Julián nos dijo que estabas muy grave, que tal vez ya no ibas a recuperarte». Me salió una risa breve, seca, sin alegría. «Pues como ve, sigo viva». Margarita bajó la mirada, avergonzada. También dijo otras cosas. Que él había sufrido mucho, que tú ya no eras la misma, que todo fue muy difícil para él. No me sorprende. Me observó unos segundos y luego suspiró. «No debería contarte esto», dijo, apretando la carpeta contra el pecho. «Pero creo que mereces saberlo. Está viviendo conmigo. Ofelia le pidió dinero para un departamento, unos gastos, no sé cuántas cosas más. Él le dio casi todo lo que sacó del divorcio, y cuando quiso buscarla, ella ya no contestaba. No respondí. Tomé un sorbo de café para ocultar la pequeña satisfacción que me nació en el pecho. No porque le deseara una tragedia, sino porque había algo justo en saber que el dinero que tanto le importó no le había servido de nada.
Yo no lo crié para eso, murmuró Margarita. Y aunque sea mi hijo, él se buscó esto. Ahora le toca hacerse responsable. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. Por primera vez, escuchar el nombre de Julián no me rompió nada. Creí que ahí terminaría todo. Pero Julián no había terminado de aparecer en mi vida. Un sábado por la mañana, estaba revisando unas cajas viejas de fotografías de mi mamá cuando tocaron la puerta con golpes fuertes. Me asomé por la ventana y vi a Julián en la entrada, rojo de coraje. Dudé en abrir, pero golpeó otra vez, tan fuerte que temí que asustara a los vecinos. Tomé mi celular y lo dejé en la mesa, desbloqueado, por si necesitaba pedir ayuda. Después, abrí apenas lo suficiente para hablar. ¿Qué quieres? Él empujó la puerta y se metió sin permiso. «Me mentiste», gritó. «Mi mamá me dijo que ya andas como si nada». Di un paso atrás, manteniendo la mesa de la sala entre nosotros. «Sal de mi casa, Julián». «¿Tu casa?», soltó una risa amarga. «La casa que tu mamá te dejó justo después del divorcio. Y también dinero, ¿no? Qué conveniente. Te vas ahora mismo». «Maribel, mi amor», dijo, cambiando de tono de golpe. Cometí un error. Estaba asustado. Fui un tonto. Pero todavía podemos arreglarlo. Yo te amo. Me quedé mirándolo. Era impresionante cómo podía pasar de la furia a la ternura falsa en segundos. «No me hables de amor», le dije. «El día que más miedo tenía, tú ya estabas buscando cómo irte». Su cara se endureció otra vez. «Eso lo tenías escondido», dijo. «No me digas que no sabías. Me ocultaste bienes durante el divorcio. La mitad de todo esto me corresponde». «No», dije con firmeza. «Mi mamá decidió hacer esos trámites después de que el divorcio quedó firmado. La casa y sus ahorros no eran míos cuando nos separamos. No tienes derecho a nada. Eso lo va a decidir un juez», gritó. «Voy a demandarte. Voy a demostrar que tú y tu madre planearon todo para dejarme fuera». Lo escuché sin moverme. Antes, sus gritos me habrían hecho temblar. Ese día solo me cansaron. Fui al escritorio. Tomé mi celular y abrí la carpeta donde guardaba las capturas. «Antes de seguir amenazándome», dije, «quiero que veas algo». Le mostré la pantalla. Primero los mensajes con Ofelia, luego los de Inés Torres. El color se le fue de la cara. «¿Te acuerdas de Inés?», pregunté. «La esposa de Jorge, tu jefe». Julián tragó saliva. «Eso no tiene nada que ver. Tiene mucho que ver si sigues entrando a mi casa, gritándome y tratando de quitarme lo que no es tuyo. Si vuelves a acosarme o a amenazarme, voy a denunciarte y mi abogada entregará estas pruebas donde tenga que entregarlas». «Pero no lo harías», dijo en voz baja. «No me obligues a demostrarlo». Se quedó callado. Por primera vez desde que lo conocía, no encontró una mentira rápida. Retrocedió hacia la puerta. «Cambiaste», dijo, como si fuera una acusación. «No, Julián, dejé de tenerte miedo». Se fue sin cerrar bien la puerta. Yo la cerré con llave. Me senté en el sillón y lloré. No por él, no por el matrimonio. Lloré porque mi cuerpo por fin entendió que se había terminado. Los meses siguientes no fueron fáciles. Pero por primera vez en mucho tiempo, nadie decidía por mí. Vendí la casa de mi mamá a buen precio, con el trámite ya en regla y asesoría de un notario. Querétaro estaba creciendo, y varias familias buscaban propiedades en esa zona. Con ese dinero, sus ahorros y lo que me quedó después de reorganizar mis finanzas, pude dar un buen enganche y comprar un departamento con un crédito manejable. Estaba en un edificio tranquilo, a pocas calles de mi oficina. No era una mansión ni pretendía serlo. Tenía vigilancia, un balcón pequeño y una cocina donde por primera vez cociné solo para mí sin sentir vacío. Volví poco a poco al trabajo. Claudia me recibió con una paciencia que nunca voy a olvidar. «Maribel, no tienes que demostrar nada», me dijo mi primera semana de regreso. «Trabaja con horarios flexibles, ve a tus citas médicas y avísame si necesitas parar. Nos alegra tenerte de vuelta, eso es todo». Mis caminatas a la oficina se volvieron parte de mi recuperación. Al principio avanzaba despacio, contando cuadras, cuidando no marearme. Después pude caminar con más seguridad. La cicatriz quedó escondida bajo el cabello, pero yo sabía que estaba ahí.
No me avergonzaba. Era una marca de lo que mi cuerpo había soportado. Había perdido peso. También dejé de justificar cosas que antes me empeñaba en no ver. Y aunque al principio pensé que esas pérdidas me habían dejado vacía, con el tiempo entendí que también me habían dejado espacio. Empecé clases de yoga en el edificio. Al inicio no podía sostener algunas posturas ni medio minuto. Me frustraba, pero la instructora me decía que no se trataba de competir, sino de volver a habitar mi cuerpo sin pelearme con él. Poco a poco recuperé fuerza, recuperé apetito, recuperé sueño. Visitaba a mi mamá todos los domingos en las jacarandas. La encontré más contenta de lo que esperaba. Hizo amigas, empezó a pintar acuarelas y se volvió fanática de cuidar un pequeño rosal del jardín. «Te veo mejor, hija», me decía cada vez que llegaba. «Más tranquila». Yo me reía, pero sabía que tenía razón. A veces, por conocidos en común, llegaban noticias de Julián. Seguía viviendo con su madre. Había perdido el trabajo en la empresa de suministros, aunque nunca supe si renunció o lo despidieron. Ofelia ya no estaba con él. Inés, según escuché, tuvo problemas serios con su esposo cuando todo salió a la luz por otro lado. Yo no tuve que mover un dedo. Antes habría querido saber cada detalle. Después entendí que ya no necesitaba saber cómo le iba para estar tranquila. Una mañana, mientras iba caminando hacia la oficina, me vi reflejada en el cristal de un edificio. Me detuve un segundo. No era la misma mujer que se había desmayado en una sala de juntas. Tampoco era la esposa que esperaba oír pasos en la madrugada y fingía creer explicaciones. Era yo, pero más firme. La enfermedad me quitó seguridad por un tiempo. El divorcio me quitó dinero. Julián no me quitó el amor. Lo que perdí con él fue la costumbre de llamar amor a lo que me estaba dejando sola. Y con eso, aunque tardé en entenderlo, todavía podía empezar de nuevo.